Bienvenidos hermanos y amigos del curso de Romanos y Gálatas, iniciando en esta ocasión la lección número 15 con el capítulo 9, versículo 30 al capítulo 10, versículo 21. Como recordaremos en la lección anterior, estuvimos abarcando el capítulo 9 bajo la tesis del versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, en la cual Pablo se propone demostrar que Dios continúa siendo fiel a su palabra y a sus promesas hechas a los patriarcas, y que si bien es cierto Israel ha fracasado, este fracaso evidentemente será culpa suya, de Israel mismo y no de Dios. De eso se encargará Pablo en esta parte del capítulo 10, a justificar también esta argumentación. Ya en el capítulo 9 entonces deja sentado que realmente Dios continúa siendo fiel a sus propósitos, a sus promesas y a su palabra, y que la palabra de Dios no ha fallado. En el capítulo 10, Pablo estaría argumentando, iniciando realmente desde el capítulo 9, versículo 30, con la pregunta, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mientras que Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. En esta sección entonces Pablo se va a proponer demostrar que el fracaso de Israel realmente tiene que ver con su propia terquedad. El fracaso de Israel tiene que ver con su propio arbitrio y no realmente por la voluntad de Dios. Acompáñeme por favor en este momento la diapositiva. Tenemos algunos objetivos. El tema de esta sección será el fracaso de Israel, producto de su propio rechazo. Objetivos: demostrar que Israel es el único responsable de su fracaso. Explicar por qué los gentiles, pese a no ir tras la justicia, alcanzaron la justicia de Dios, a diferencia de los gentiles que no la alcanzaron pese a ir tras ella. Tenemos acá la explicación. La justicia se alcanza por la fe, y no dependiendo de las obras de la ley, dirá el apóstol Pablo, ante lo cual establecerá algunos eh, argumentos que estaremos viendo a continuación. La justicia se alcanza por la fe, afirma. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mientras que los judíos, Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pregunta Pablo ahora, ¿por qué? Porque no iban tras ella, porque iban tras ella no por fe, porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. Y es que la justicia de Dios, afirmará el apóstol Pablo, la justicia se alcanza por la fe misma y no por los méritos de la ley, no por ningún mérito humano, no como por mérito de primogenitura o de descendencia, como creían y afirmaban los judíos. Realmente la nación de Israel se mantuvo bajo la premisa de que eran pueblo de Dios por cuanto descendían de Abraham. Pero ya Pablo en el capítulo 9 ha dejado asentado que realmente no todos los descendientes de Abraham son israelitas. Y no por ser descendientes suyos también, no por ser parte de la descendencia, son hijos también suyos, sino que Dios se había apropiado y se había hecho de un pueblo. Esto es, un pueblo según la promesa. Sin embargo, los judíos, en su afán de etnia y de
podemos decir, exclusividad étnica, se creían los únicos delante de Dios, los únicos dignos de ser justificados delante de Dios, los únicos dignos de poder tener esa comunión e interrelación con Dios. Y decían entonces que ellos podían ser justificados, sea por ser descendientes de Abraham, sea por guardar la ley de Moisés, por hacer las obras de la ley. Pero Pablo afirma, ellos fracasaron pese a ir tras una ley, fracasaron porque no iban por fe. Y es que entonces la justificación, y es que entonces la justicia de Dios o la justificación de parte de Dios se alcanza única y exclusivamente por la fe, hablando dentro de lo que es el marco contextual de los judíos en relación a su salvación. ¿Por qué? Pregunta Pablo en el versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. Ya en Gálatas, como habíamos leído con anterioridad, si Pablo ha afirmado que nadie, que ninguno es justificado por las obras de la ley, y que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y Cristo realmente ha venido a librarnos de ello, afirmará Pablo más adelante en Gálatas. Entonces se deja planteada la primera razón, o básicamente la razón fundamental por la cual los judíos, tras ir tras la justicia de Dios, no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque iban por ella, tras ella, por obras de la ley y no por la fe misma. Veamos en este versículo 5 y continúa. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? Lo leemos según el texto acá de Romanos. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. A Dios no se cuestiona. A Dios no se cuestiona. La fe no se cuestiona. La palabra de Dios y las promesas de Dios no se cuestionan. Pero los judíos la cuestionaron. Versículo 8. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Por el contrario, Dios les había afirmado, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Realmente todo era tan fácil, porque Dios se lo había puesto allí, justamente, delante de su corazón, delante de sus ojos. La facilidad para poder declarar a Dios como el Dios omnipotente, como el Dios trascendente, como el Dios que se manifiesta, como a Él le place, y el cual realmente se manifestó en la persona de Jesús de Nazaret, mas no le quisieron reconocer. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Cuál es la palabra? Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí estaba la clave para la salvación de ellos. Aquí estaba la clave justamente para ser justificados delante de Dios. Y aquí estaba la clave que el Antiguo Testamento y la ley misma les había venido diciendo, les había venido planteando en el transcurso de su historia como pueblo de Dios. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Le era tan fácil a Israel como a cualquier otro llegar a obtener la justificación, y era justamente poder confesar a Jesús.
dentro del marco de la carta a los romanos dirigida a una comunidad de cristianos, a una comunidad de hombres y mujeres ya convertidos, Pablo no ve la necesidad en modo alguno de establecer elementos que en otro momento ha practicado, como es, por ejemplo, el bautismo, planteado en el libro de los Hechos, desde el Pentecostés mismo y seguidamente, como si Pablo ya lo ha hecho en el capítulo 6. En el capítulo 6, Pablo ha dedicado toda una porción del capítulo 6 para afirmar la significación e implicación del bautismo para el creyente, para aquel que ha decidido confesar a Jesús, para aquel que ha decidido unirse a Cristo, nuestro Señor. Y simplemente afirma en el versículo 9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. En este caso, los judíos, al sector de cristianos judíos, a quien él también escribe a Roma, a través de la carta, una carta dirigida no solamente a gentiles cristianos, sino también a judíos convertidos al cristianismo, pero que evidentemente había una pugna todavía y una confusión en su corazón de no confesar a Jesús como realmente debían confesarlo. ¿Qué creían los judíos que estaban en Roma acerca de Jesús? Es posible que creyesen simplemente en él como un profeta más, como el Elías, como el profeta, y nada más que profeta, y no como el Hijo de Dios. Es posible que creyesen en él simplemente como el predicador, como el maestro, pero no como el Señor. El concepto que aplica aquí el apóstol Pablo, el concepto de Señor, curios, lo aplica en el mismo sentido que se aplicaba en el Antiguo Testamento, o más bien que los judíos aplicaban a Dios mismo. El concepto de Adonai, el Adonai, o el concepto de Señor, curios, acá, era aplicado a personas adultas, a personas mayores, a personas con ciertos rangos dentro de la comunidad, ciertos roles dentro de la comunidad, pero llegó un momento en el cual, dentro de lo que era el aspecto político, religioso, como fue, por ejemplo, el Imperio Romano, el concepto de curios, y aún dentro de los griegos mismos, el concepto de curios vino a tener una connotación un tanto distinta a como decirle a un hombre anciano, Señor. No, sino que aquí la palabra curios vino a tener la connotación de sinónimo de Dios. Por ejemplo, debía confesarse al César, al emperador de Roma, debía confesársele como el curios, o sea, como Señor, como Dios. Y esta confesión, de esta aplicación y esta conceptualización, este nuevo giro que se aplica en la palabra curios, Pablo la retoma de allí y la aplica para su maestro Jesús. Su maestro que no era tanto solamente su maestro, sino también su Dios. Y es lo que Pablo quiere transmitirle a los hermanos judíos en Roma. Decirles a ellos, ustedes deben creer y confesar que Jesús no solamente es el maestro, que Jesús no solamente es el maestro o el profeta, no, sino también deben confesarle como Señor, como Dios, que es realmente el concepto o la connotación que el apóstol Pablo le da a esta terminología, a este término en este pasaje. Estaremos viendo en las notas que estarán recibiendo algunas sección explicativa documentada sobre el concepto de curios, y también cuando lleguemos a la última parte de este curso estaremos hablando un poco o brevemente sobre la teología del libro, en el cual hablaremos una pequeña sección sobre el señorío de Cristo. Este versículo es importante dentro de lo que es el concepto del señorío de Cristo, como por ejemplo cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Filipos, Pablo
les dice allí que realmente Jesús es Dios. El versículo 8, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 8, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es el Curios, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué Pablo escribe a los hermanos en Filipos allí? Porque en Filipos era una colonia romana, y como colonia romana evidentemente se ofrecían en las plazas o en algunos lugares se ofrecían cultos, cultos al emperador, y al emperador en el contexto de Pablo y de la ciudad misma a la cual escribe, particularmente a la iglesia allí en esa ciudad. Pablo quiere reafirmar en el corazón de ellos que realmente hay un solo Señor, un solo Curios, y ese solo Señor, ese un solo Curios es Cristo Jesús, Jesucristo, el Señor. Y no dice un Señor, sino el Señor, hablando determinativamente acerca de Jesús como el único Señor. Si el emperador se creía Señor, ahora se ha levantado alguien distinto y superior en señorío al emperador. El emperador vendrá a tener la calidad de un Señor, no el Señor, sino uno entre muchos señores. Cristo es el Señor. Y es lo que Pablo, la misma idea que Pablo estará transmitiendo o queriéndoles transmitir a los hermanos allí en Roma, al decirles, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca, pero la confesión con su boca para un judío implicaba fe, convicción, certeza realmente, de afirmar que Jesús, a quienes ellos están afirmando y confesando como Señor, ese concepto Señor es sinónimo o igual a Dios cuando se referían a Jehová como el Adonai, como Dios, como el Señor. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La salvación se otorga, la justificación se otorga ya no entonces por las obras de la ley. La justicia de Dios no se otorga por seguir las obras de la ley, sino por confesar a Jesús dentro de lo que es el marco coyuntural al cual Pablo se dirige a la iglesia en Roma. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese era el paso que necesitaban ellos, que necesitaban todos en aquel momento aceptar. Ese era el paso, dice Pablo, que todos sus hermanos judíos, que todo el pueblo de Israel debía hacer para ser acogidos por Dios dentro de su plan salvífico. La Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. La justicia de Dios viene a ser una justicia que no viene a ser acepción de personas. La justicia de Dios realmente es una justicia sin excepción de personas. Ya leíamos en el capítulo 2, por ejemplo, como Pablo afirma en el versículo 11, porque para Dios no hay acepción de personas, no hay diferencia, dirá Pablo en Gálatas, no hay diferencia entre judío y griego. Aquí igualmente lo afirma, porque no hay diferencia entre judío y griego, no hay acepción de personas, no hay diferencia entre judío y griego delante de Dios en cuanto a salvación, pues la Escritura dice, todo aquel quien él cree. En Gálatas, me acompaña por favor en Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26, 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía o bajo la ley, porque todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos. No importa que si fuese judío o griego. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, como Pablo lo explicaba en Romanos capítulo 6, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces ya no hay judío ni griego. Pablo hace alusión entonces a varios pasajes del Antiguo Testamento acá, a partir del versículo 11, argumentando que el descuido de los israelitas respecto a su salvación, en ese descuido Dios no tiene nada que ver, sino era una responsabilidad personal, era una decisión personal que debían tomar ellos y no Dios. Dios ya había hecho lo suyo, Dios les había dado el concepto de la salvación y el don de la palabra de fe que se había predicado. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, pero no quisieron tomarla, no quisieron obedecerla. La Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. ¿Será que tengan alguna excusa los judíos de no creer cuando realmente desde el Antiguo Testamento se ha venido anunciando tal acontecimiento evangélico? Los profetas todos, particularmente, por ejemplo, Isaías, el profeta evangélico, el profeta evangelístico, el profeta mesiánico, que habló muchísimo sobre el Mesías, y otros tantos profetas que hablaron acerca de Jesús igualmente, todo el Antiguo Testamento. ¿Será que los judíos tienen excusa o tendrían excusa para no creer? Evidentemente se afirmará que no, pues se habla de los anunciadores en Isaías capítulo 57. Veamos el capítulo 10, leámoslo acá según el texto. Capítulo 10, versículo 14, Romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Será que realmente no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Será que no le han predicado a los judíos? ¿Será que no han oído los judíos acerca de la predicación mesiánica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Lamentablemente, para su desgracia de los judíos, Dios siempre estuvo extendiendo sus manos, dice el versículo 21, a un pueblo duro, a un pueblo desobediente y rebelde. Versículo 16, pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías pregunta y dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea que se estaba predicando, solamente que no obedecieron. Así que la fe es por el oír, y los judíos escucharon, no tienen excusa. Y el oír por la palabra de Dios. Ellos oyeron la palabra de Dios. Israel, más que ningún otro pueblo, escuchó la palabra de Dios. Lamentablemente, simplemente no quisieron atenderla. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque desecharon el conocimiento. Sí, no fue porque no les haya dado Dios el conocimiento de su palabra y de sus promesas, simplemente que no quisieron tomarlas. El argumento tremendo que se plantea es el hecho que ellos han aceptado que Dios les ha dado promesas y que son receptores de promesas. Y al aceptar eso, han aceptado igualmente que Dios les ha hablado entonces acerca de su Mesías. No tienen excusa. Pero yo pregunto, ¿acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Atendiendo literalmente al texto que tenemos aquí, nos encontramos que los judíos
han salido a predicar, salían y salieron a predicar al mundo. Eran hacedores de prosélitos, eran los hacedores de prosélitos, pero lamentablemente, a pesar de ser hacedores de prosélitos, no se aplicaron el mensaje evangélico, el mensaje del evangelio hacia sus propias vidas. También pregunto, ¿no han conocido esto, no ha conocido esto Israel? Primeramente dice Moisés, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y realmente, en el contexto de la predicación apostólica, sí, se provocó a celo. Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esto es, aplicando Pablo esto al contexto de la iglesia, Dios fue encontrado por los gentiles, Dios fue hallado por los gentiles, fui hallado por los que no me buscaban, por los gentiles que no buscaban a Dios, fue encontrado Dios. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, igualmente a los gentiles mismos. Razón, versículo 21. Pero acerca de Israel, acerca de este pueblo dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Israel entonces ha sucumbido, Israel ha fracasado, y al fracasar, Israel ha sido desechado. Por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esa es la pregunta que nos plantearemos y la respuesta y argumentación que nos plantearemos en la próxima clase, en la próxima lección del capítulo 11, y que Pablo continuará con esa trama, pero dando respuesta a esta pregunta. El versículo 21 que acabamos de leer, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Fue desechado Israel por su rebeldía? ¿Fracasó? Sí fracasó. Pero ¿tendrá propósito Dios? ¿Tuvo propósito Dios para este pueblo? Se responderá a ello en la próxima clase. Agradeciendo, por supuesto, a Dios este momento que nos ha prestado. Vean, tenemos aquí estas dos últimas láminas para que puedan tenerlas y revisarlas, por favor. La explicación, versículo 9, capítulo 9, 32, y su argumentación. Y tenemos aquí esta última lámina que espero puedan compartirla. Bien, amados, agradezco a Dios primeramente y a ustedes su finísima atención por estar con sus servidores en esta clase. Que Dios pueda bendecir sus vidas y sus ministerios. Sinceramente, su hermano Guillermo Domínguez. Bendiciones.